Y ahora es momento de ceder la palabra a la doctora Estela Sacristán. Bueno, buenos días. Comienzo con un sentido de agradecimiento a ADPI, al doctor Corbalán, por esta invitación a participar en este panel con los doctores Susana Vega y Leonardo Massimino, los grandes amigos del mundo administrativo. Y bueno, felicitar a la organización por estas formidables jornadas. El tema sobre el cual voy a exponer tiene que ver con un aspecto bastante restringido que surge de CEPIS y que tiene que ver con la inclusión o la exclusión de la clase o del colectivo involucrado en la causa de que se trate. Sabemos que los casos tarifarios son casos complejos, son casos que suelen concitar a distintas disciplinas, tienen facetas económicas, tienen facetas jurídicas, facetas técnicas, de filosofía, etcétera. Pero a su vez los casos tarifarios tienen como tres renglones. Uno es el renglón procedimental, el del procedimiento administrativo que se lleva a cabo para poder llegar eventualmente a fijar una tarifa. El que es procesal, que en sede judicial y que tiene que ver con la administración del proceso. Y la fase procesal constitucional, que tiene que ver con un eventual control de constitucionalidad que se ejerce en el caso. En el caso del CEPIS lo que se pedía era una nulidad de las resoluciones impugnadas, además de la pretensión cautelar, había una nulidad de fondo de la nulidad de las resoluciones impugnadas por el procedimiento en el cual se habrían adoptado, en el cual se habría omitido la celebración de la audiencia pública. Todo esto para todos los usuarios residenciales, excluyéndose lo relativo a la tarifa social, que tiene un tratamiento aparte. La tarifa sabemos que desde el punto de vista de la naturaleza ha sido considerada por algunos autores un reglamento, por otros autores no es considerada un reglamento. Para aquellos autores que la consideran un reglamento tenemos que tener en cuenta las dos principales posturas que hay en materia de control de constitucionalidad y eventuales efectos de la sentencia declarativa de la nulidad de un reglamento, que serían de efectos generales o acotados al caso, efectos generales, la opinión de Casañe, acotados al caso Mayral-Bianchi. Esas posturas existen en doctrina y por fuera de lo que serían los efectos de la sentencia que acoge la nulidad de un reglamento, en el caso específico, la tarifa, en el caso de que se adopte la postura de que la tarifa es un reglamento, postura que yo misma comparto humildemente, tenemos que tener en cuenta como tres líneas de análisis que son, por un lado, lo que es el cauce propio del control de constitucionalidad, la escuela de Soho, siguiendo a Marbury contra Madison, que tiene que ver con los recaudos generales, la procedencia del control de constitucionalidad. Una segunda línea de análisis, que es la de los recaudos propios para el posible ejercicio del control de constitucionalidad, Ashwander contra Tennessee en 1937, que tiene que ver con reglas que todos más o menos recordamos, que haya un caso, controversia, que la cuestión no sea política, que no sea abstracta, no hay nulidad, no hay inconstitucionalidad por la constitucionalidad misma, etcétera, etcétera. Esos recaudos tienen que ver entonces con los requisitos para que se pueda ejercer el control de constitución. Y hay un tercer renglón que confluye en el tema de las tarifas específicamente, que tiene que ver con lo procedimental, es el reclamo, es el planteo en sede judicial sobre la nulidad de cómo se fijó, por ejemplo, una tarifa o una medida de tipo regulatoria por una cuestión procedimental podría ser pasible de una nulidad. Y acá pienso en dos casos. El caso CEPIS, obviamente con una nulidad procedimental por la no celebración de la audiencia pública, y en segundo lugar el viejo caso de los medidores del agua. Recordarán cuando la Corte analiza la resolución 2 y dice el ente es incompetente para fijar esta resolución sobre instalación de los medidores de agua en los edificios de propiedad horizontal con facturación con cargo al consorcio. Estamos entonces en un renglón procedimental, formal, si se quiere. Estamos fuera de la línea constitucional, fuera de ese control, fuera de los requisitos formales o de fondo para el ejercicio del control. CEPIS entonces declara la nulidad de las resoluciones 28 y 31, con los alcances con los cuales la declara, y la cuestión que uno obviamente tiene en la cabeza y que en su momento también se manifestó en las redes sociales, la cuestión fue la de, bueno, ¿cómo hago yo para excluirme de los efectos de CEPIS? Esta es una pregunta que apareció bastante en redes sociales y creo que es bastante lógica por parte de quienes nunca se sintieron identificados con el objeto que se perseguía en la causa CEPIS.
Acá podemos recurrir, para ver qué hacemos con estos planteos de exclusión, a leyes acordadas, jurisprudencias. Desde el punto de vista de las leyes, ya lo ha mencionado la doctora Vega, ya se ha mencionado en estas jornadas, tenemos una ausencia de la ley que reglamenta el artículo 43, la ley 24240, en su artículo 54, no fija la previa notificación a los miembros del colectivo, y hay algo que es básico que aparece acá, y es una cuestión previa a todo esto. Vamos a hacer un sistema de opt-in, o sea, que el usuario opte por estar adentro del colectivo que va a estar alcanzado, o un sistema de opt-out, es decir, que el usuario opte por estar afuera, por excluirse del colectivo de que se trate. Esto, vamos a ver después, tiene que ver incluso con derechos constitucionales. La acordada 32 de 2014 nada dice al respecto. La acordada 12 del 2016 dice que el juez hará saber a los integrantes del colectivo. Pero ¿con qué recaudo se va a hacer saber? Hacer saber es notificar. ¿Cuántas veces se le va a hacer saber? ¿Esto va a ser por cédula o va a ser por carta certificada? ¿Quién va a correr con el costo de eso si es por carta certificada? ¿La asociación actora? ¿O qué va a pasar con el costo de notificación? Más importante, ¿cuántas veces se va a notificar? Esto es una cuestión que es relativamente simple incluso en el caso de los servicios públicos. Estamos hablando de distribuidoras. La distribuidora tiene una lista de usuarios que ellos son los cuales se les factura, tiene el domicilio, etcétera, pero acá aparece otra pregunta: ¿cómo hacemos para pedir esa notificación y que el listado y la difusión del listado no afecte, por ejemplo, derechos personales? Se ha comentado que de alguna manera si se da a conocer en el marco de este tipo de litigios la lista de los nombres y apellidos y la dirección de aquellos usuarios a los cuales se les factura, de esta manera se estarían violando datos personales. Estas son cuestiones que hay que ver cuidadosamente. En el caso de Phillips Petroleum, y acá cito un caso de la jurisprudencia norteamericana, en 1985 se puso en juego toda esta cuestión. Era un caso en el cual se discutía sobre una liquidación de los intereses respecto de las regalías a las cuales tenían derecho los dueños, los titulares de las regalías en unos terrenos sujetos a lisa, concesión hidrocarburífera en Estados Unidos. En ese caso en particular, después de las notificaciones, la notificación se formuló con el envío de un formulario que se llama formulario de exclusión. Cada uno de los titulares, que eran originalmente 33.000, bueno, el colectivo quedó finalmente conformado por 28.000 titulares de las regalías porque el resto se excluyeron, o sea, hicieron uso de ese formulario que recibieron por carta certificada, que era un formulario para poder excluirse de la acción. La Corte Suprema Norteamericana, en este caso en particular, dijo que no violaba el debido proceso aquel tratamiento del colectivo en el cual hubiera una notificación y una oportunidad para poder excluirse del colectivo. En Estados Unidos, en la ley de acción, en la regulación de la famosa regla 23, que es la que regula las acciones de clase, hay tres supuestos. Hay dos supuestos de opt-in, de incluirse en el colectivo, y un supuesto de opt-out, excluirse del colectivo, obviamente previa notificación. El caso CEPIS obviamente encuadra en este último supuesto, porque es el supuesto de cuestiones de puro derecho en las cuales se considera que el colectivo está automáticamente incluido, salvo que uno decida excluirse. Hay una cuestión, dos cuestiones simplemente para terminar que tenemos que tener en cuenta. El sistema de opt-out es un sistema, si se quiere, un poco autoritario, pero por lo menos que nos den la chance de poder excluirnos del colectivo, que no nos incorporen en forma autoritaria en ese colectivo si uno no ha tomado ninguna decisión respecto de ese litigio en particular. Yo no tomé ninguna, yo Estela Sacristán no tomé ninguna decisión respecto de la estrategia del caso CEPIS, la elección de los letrados del caso CEPIS, no tuvo absolutamente nada que ver porque tengo que estar eventualmente contratando un abogado para poder iniciar una acción, para poder salirme de los efectos de esa sentencia. Y en segundo lugar, hay una cuestión de autonomía personal. Creo que la Corte Suprema Argentina ha dado una especial importancia a la autonomía de la voluntad en casos que son muy famosos, pensemos en Arriola, pensemos en Fall, son casos en los cuales se ha dado mucha importancia a la autonomía personal y creo que el mismo respeto a la autonomía personal podría aplicarse para, en primer lugar, regular si vamos a estar delante de un caso de opt-in o de opt-out, o sea, un caso de inclusión en el colectivo o de exclusión del colectivo, y en el caso de que estemos siguiendo la regla 23B3 de Estados Unidos,
y digamos que el sistema es un sistema de opt-in en el cual estamos todos involucrados en el colectivo, salvo que expresamente nos excluyamos, creo que es vital, es útil, es neural que se considere esta notificación a todos los miembros del colectivo, y acá va a haber que diferenciar si son los asociados de la asociación o si somos todos los usuarios de las distribuidoras de Argentina o el supuesto que sea, y en esa notificación que se nos dé la chance de poder excluirnos. Y si esa notificación se hace más de una vez, si se hace 2 veces, evitemos los efectos estos de notificaciones, no sé, en enero o en épocas imposibles, creo que de esa manera se va a proteger debidamente la autonomía de la voluntad y, en definitiva, la libertad que podemos tener todos nosotros de estar involucrados en los efectos de una sentencia o que se nos dé un constitucional derecho de poder excluirnos en el caso de que así lo deseemos, porque dentro de nuestra libertad tenemos que también poder elegir eso. Muchas gracias.